La lucha entre liberalismo y conservadurismo. Con la Ilustración y la Enciclopedia, el liberalismo alcanzó una destacada presencia ideológica en la conformación de un nuevo orden progresista y burgués. Las revoluciones liberales provocaron la caída del antiguo régimen y abrieron el camino para el nacimiento de repúblicas modernas, basadas en el equilibrio político y la división de poderes, en la soberanía popular y en los derechos universales. La Revolución Francesa consolidó en Europa y América el nacionalismo y la era moderna, ligada a las aspiraciones capitalistas de la burguesía. Sin embargo, las posiciones conservadoras coexistieron en oposición al liberalismo y pugnaron, durante las primeras décadas del siglo XIX, por restaurar el orden absolutista y el antiguo régimen. La ideología conservadora fue enemiga del nacionalismo y de la modernidad burguesa. Los partidarios del conservadurismo rivalizaron con Napoleón, por lo cual aprovecharon su derrumbe total entre 1814 y 1815 para impulsar el Congreso de Viena. Así se propuso la restauración de las monarquías conservadoras y del régimen borbónico, tanto en España, Fernando VII, como en Francia, Luis XVIII. Monarquías conservadoras, opuestas a la tendencia constitucionalista, establecieron un bloque llamado la Santa Alianza, integrada por Austria, Rusia y Prusia, con la bandera del catolicismo como causa a favor del orden absolutista. Sobre todo la figura de Clemente Metternich, ministro austriaco, dio gran impulso a la política conservadora. Él fue quien organizó una especie de cruzada internacional para intervenir sistemáticamente en países donde las revoluciones liberales amenazaron a las monarquías tradicionales, el Concierto de Europa. La influencia de Metternich duró hasta 1848 y fue decisiva para que Austria ejerciera un verdadero liderazgo en Europa. El Congreso de Viena tuvo como principal objetivo la restauración del antiguo régimen en Francia y, por supuesto, de los gobiernos absolutistas anteriores a la época revolucionaria y la era napoleónica. La restauración se fundamentaba en tres principios. 1. El de la legitimidad, restaurar en el poder a los monarcas destronados durante la era napoleónica. 2. El de la compensación, algunos países recibirían territorios como retribución por las pérdidas sufridas. 3. El del equilibrio de poder, establecimiento de medidas precautorias para impedir que ninguna nación poderosa se constituyera en una amenaza para la soberanía de las demás naciones europeas. Revoluciones liberales. Numerosos movimientos liberales se presentaron a lo largo del siglo XIX, muy a pesar del predominio político que el conservadurismo europeo representaba en la era de Metternich. La lucha por la libertad y por los ideales nacionalistas se manifestó una y otra vez en múltiples escenarios, tanto en Europa como en la misma América. Analicemos estos movimientos en algunos países. Italia. En 1820 se organizaron sociedades secretas conocidas como carbonarios provocando rebeliones, pero fueron descontroladas. Se trata de un antecedente de la futura unificación italiana. España. El movimiento de carácter liberal que encabezó en 1820 el general Rafael Riego obligó a Fernando VII a restablecer la Constitución de Cádiz. Francia. Tras la caída de Napoleón Bonaparte, Francia vivió varias décadas de agitación civil. Antiguos borbonistas, promotores del absolutismo, se enfrentaron constantemente a los republicanos. También los movimientos obreros proliferaron en esta época. Lo cierto es que las exigencias civiles impidieron a monarcas, como Luis XVIII o Carlos X, recaer en las prácticas del antiguo régimen. Dos grandes momentos liberales atravesó Francia en el siglo XIX. 1. La Revolución de Julio, 1830, que depone a Carlos X. 2. La Revolución de Febrero, 1848, y el ascenso de Luis Bonaparte, fundador de la Segunda República. Inglaterra. Desde 1828 hubo reformas a favor de la tolerancia, mismas que motivaron una mayor presencia liberal en el Parlamento. Pero algunas rebeliones que tuvieron lugar en 1832 permitieron ampliar la base electoral para que los miembros prósperos de la clase media urbana pudieran votar. Estas modificaciones federaron el triunfo de los liberales ingleses, quienes al estar en el poder introdujeron algunas reformas. La abolición de la esclavitud en el Imperio Británico. El subsidio de la educación. La reforma del anticuado Código Criminal. El establecimiento de leyes para proteger a los trabajadores industriales. Serbia y Grecia. Iniciaron la lucha de liberación contra Turquía en 1817. Bélgica. Se levantó también en 1830 para independizarse de Holanda.
América. La experiencia histórica vinculada a las luchas de emancipación en el continente significó en muchas de las nuevas naciones soberanas, verdaderas pugnas entre bandos liberales y conservadores durante décadas. En este contexto, la declaración emitida por el presidente estadounidense James Monroe en 1823, la doctrina Monroe, representó una garantía liberal a favor de las soberanías americanas, garantía que comprometía formalmente a Estados Unidos para apoyar la integridad territorial de dichas naciones frente a agresiones de potencias europeas.